Tiene la palabra la señora doña Angélica Galera, directora de Etiqueta Negra, con su ponencia Historia del uso de la indumentaria hasta nuestros días y la importancia de la asesoría en el vestir y su relación con la moda. Bueno, buenos días a todos. Lo primero quería daros las gracias por estar aquí después de la noche de fiesta tan buena que pasamos, y de ser el último día. Y sin más, voy a comenzar. Yo vengo a hacer sobre todo una reflexión acerca de lo que para mí es de importante la asesoría de imagen y los asesores de imagen profesionales en el vestir diario, en el vestir de la gente cotidiana, ¿de acuerdo? Y a explicar, según mi análisis y mi manera de ver mi profesión, cuál es la relación que los asesores de imagen tenemos con la moda, ¿de acuerdo? Y antes de eso también haremos un repaso de la historia del uso de la indumentaria. Pero antes quería haceros una pregunta. ¿Para qué nos vestimos? ¿Por la mañana, cuando salimos a trabajar, o por la tarde, cuando salimos de casa? ¿Para qué nos vestimos? ¿Nos vestimos para cumplir un código de vestimenta? ¿Nos vestimos quizá para ir a gusto con nosotros mismos? ¿Nos vestimos para agradar a los demás? Bueno, pues yo digo que nos vestimos por todo esto y por muchísimo más. Para cumplir un código de vestimenta sería que nos vestimos, pues bueno, para ir acorde a nuestro puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Para ir a gusto con nosotros mismos sería para vernos bien, para sentirnos bien. Y para agradar a los demás, ¿por qué no? Podemos agradar a todos con los que nos crucemos por la calle, a un tercero que nos guste o a un superior al que queremos de verdad que nos tenga estima en nuestro puesto de trabajo. Entonces, estos tres motivos para un asesor de imagen son muy importantes a la hora de definir la vestimenta de una persona y asesorarles a la hora de vestir. Entonces, como digo, en nuestra época algunos nos vestimos por esto y otros se visten por motivos muy distintos. Pero a lo largo de la historia, ¿para qué se ha vestido el ser humano? Vamos a hacer ese pequeño repaso. Antes, sí quiero decir que lo que más va a marcar la vestimenta del ser humano a lo largo de la historia va a ser la distinción. Las clases sociales siempre van a estar presentes, marcando esa vestimenta en cualquiera de las épocas. Pero sin más, como no tenemos mucho tiempo, comenzamos con ese repaso. Tenemos la prehistoria. ¿Para qué se vestían en la prehistoria? Pues se vestían sobre todo para proteger un cuerpo que era muy frágil y para abrigarse, sobre todo en las zonas más frías. Tanto en momentos en los que no hizo tanto frío como en las zonas donde hacía menos frío, se tapaban también con, pues con algunas hojas que encontraban. Por eso hay estudiosos en la materia que dicen que ya desde la prehistoria también se tapaban por un pudor instintivo, ¿de acuerdo? A enseñar esas zonas. Luego tenemos los egipcios. Lógicamente aquí el clima no les afecta en absoluto, ¿de acuerdo? Luego ya empiezan aquí a aparecer la vestimenta como un privilegio de clase. Los esclavos llevaban un simple taparrabo blanco, mientras que los faraones, como se puede ver en este papiro, llevaban una vestimenta completa, llena de color, de adorno, se maquillaban como todos hemos visto, ¿no? En películas, etc. Tenemos los griegos. Aquí comienzan las túnicas, una parte más sencilla, y por supuesto se siguen notando ya las clases. Sin embargo, aquí sobre todo las diferencias en la vestimenta están entre los sexos, entre las edades y las dedicaciones. Entre un hombre y una mujer, entre una persona mayor y una persona joven, había mucha diferencia a la hora de vestir, y entre lo que se consideraba un ciudadano normal y alguno especial, como podía ser, por ejemplo, un jinete, que en aquella época eran ciudadanos especiales. Tenemos los romanos. Aquí las túnicas pasan a llamarse togas. Y la diferencia, en el caso de los romanos, eran muy pocos aspectos. Teníamos dos estratos sociales, que era ser considerado ciudadano o no ciudadano. Los no ciudadanos, que eran los esclavos y los libertos, pues llevaban una especie como de vestido simple con una cuerda, y ya pues el ciudadano, donde tenemos, pues bueno, desde los comerciantes hasta los senadores, pues esas togas eran casi todas muy parecidas. Algunas se diferenciaban en algún color y otras se diferenciaban simplemente en una banda
en el momento determinado del día o a lo que fueran en ese momento, ese color era lo que se diferenciaba. Pues no era lo mismo ir al circo romano que acudir a una asamblea, y a veces era simplemente una tira de color. La Edad Media, como comprenderéis, explicar 10 siglos de historia aquí o darle alguna pincelada es muy, muy difícil. Pero lo que sí diré es que hay unos cambios muy grandes en todo, en la sociedad, en la cultura, en las costumbres. Aquí la religión juega un papel fundamental. Los hombres son los que deciden cómo se visten las mujeres, y esas mujeres ya en la Edad Media empiezan a estar con un canon de belleza por detrás, que en este caso los pechos grandes y la tripa abultada, que les hacía parecer fértiles en contra de las vírgenes, eran un poco los dos cánones de belleza que más las marcaban, ¿no? Empieza el Renacimiento. Aquí el aire renovador que traen estos otros 3 siglos, pues bueno, hacen que todos los aspectos de la vida cambien, y por supuesto, como no, la indumentaria, ¿no? Y a lo largo de ellos adquiere un grado de refinamiento y de elegancia sorprendentes. Quiero dejaros estas 4 imágenes que son muy importantes en el Renacimiento. Tenemos un corsé, tenemos un verdugado español. Los hay en diferentes partes de Europa. El español se dice que es originario de Valladolid. Tenemos una gorguera y, bueno, un ejemplo de hasta dónde podía llegar la exageración en el caso ya del barroco de esa vestimenta y cómo se ataviaban. Y otras 2 prendas muy importantes, que son el miriñaque y el polisón, que marcan muchísimo la vestimenta femenina, que, bueno, como se ha venido diciendo aquí en todas las ponencias, es la que lógicamente lleva más complicación, mucha más que la de los hombres a lo largo de toda la historia. Después pasamos a la revolución industrial. Aquí hay unos cambios muy grandes y muy profundos en la estética de la moda. Hasta este momento se usaba la seda para todo. Y aquí la seda no desaparece, porque lógicamente las clases altas la siguen vistiendo y la realeza, pero se usa ya mayoritariamente el algodón. Y lo que ocurre es que todos aquellos que querían con esa propaganda ideológica apoyar esa revolución industrial, adoptaban la vestimenta de las clases más pobres y más bajas, bueno, pues para exigir ese cambio, ¿no? Y se vestían, digamos, como ellos, otra gran parte de la sociedad que tenía una distinción social mucho más alta. Cuando se acaba la revolución industrial tenemos el romanticismo. Aquí la vestimenta femenina eclipsa más que en ningún otro momento a la femenina, y veis esta silueta en forma de S que sometía la anatomía femenina a una postura permanente en un ángulo de 33 grados que era exagerado. O sea, enfermaban todas, les cambiaba el cuerpo de una manera que era increíble por hacer esa silueta en forma de S, que muchas veces llevaba además almohadillas para que se produciera más. Aquí, para mí, una de las cosas más importantes que tiene el romanticismo es que aparece el traje sastre. Empiezan a vestirlo mujeres trabajadoras, como podían ser las institutrices o las maestras, que consistía en una falda negra, una camisa de cuello alto. Y bueno, en este caso, por ejemplo, en el romanticismo la vestimenta ya aquí varía según la actividad. Diferenciaban entre traje de día, traje de noche, traje de baile, por ejemplo, o traje de visita. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, aquí durante las guerras la vestimenta sobre todo era algo muy práctico y muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque la mujer pasa a ocupar todas las tareas que hacía el hombre que se marcha a la guerra, ¿de acuerdo? Y el hombre que se quedaba, pues se estrechan los pantalones para ellos también para una mayor comodidad. El periodo de entreguerras, tenemos ahí los años 20, donde se ve que se acorta la falda, se acorta el pelo, desaparecen los corsés completamente. Luego tenemos el crack del 29, que hace que mucha gente de alta sociedad se caiga de ese estrato social, y las firmas de moda, que ya aquí tienen una impronta muy grande, empiezan a tener grandes problemas, empiezan a desaparecer con la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, una vez que se termina las dos, el vuelco que queda de esa sociedad y de esas costumbres donde se acorta todo el pelo, la ropa, y desaparecen los corsés, pues hace que aparezcan muchos trajes ya diferentes, por ejemplo, como ropa para el ocio, para hacer deporte o para bañarse.
Y ahora pues ya tenemos aquí los últimos años, que es algo ya mucho más visual, ¿no? En los años 40 se vuelve otra vez un poco a esa figura más ajustada y más elegante por recordar los años buenos de antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El hombre elegante con su traje y su sombrero. En los años 50 tenemos una impronta ya muy grande de la moda, y aquí la gente pues también se viste, por ejemplo, pues para seguir a un ídolo social, como puede ser un artista, un músico, ¿no? O un actor. Los años 60 y los 70, pues la libertad, los hombres visten como mujeres, al revés. Aquí había otras cosas más importantes, aunque la vestimenta lo marca muchísimo, aunque ellos no quisieran y quisieran reivindicar otras cosas al margen de ella. Y los años 80 y los 90, yo que nací aquí, esto me cae muy de cerca, y ya tenemos las series de televisión, ya nos empezamos a vestir imitando un poco a todas esas figuras, a cada uno que nos gustan más, ¿no? Dependiendo de cómo vistan ellas. Tenemos aquí los chándal, los colores, la moda ya del deporte que empieza muy grande, y pasaríamos a la época actual. Desde los comienzos de la historia hasta hoy, el vestido siempre ha tenido una condición también estética. Hoy en día refleja el gusto, el carácter de quien lo lleva, se convierte en un adorno más que lleva cada persona, y a su vez va sujeto a los cánones, no solo de belleza, sino de la moda y al devenir artístico de cada época. Por supuesto, siguen interfiriendo factores climáticos y geográficos, porque yo creo que no viste lo mismo un vallisoletano que viste un madrileño como soy yo, o un murciano, que es donde vivo ahora, mi tierra de adopción. No vestimos igual, ¿de acuerdo? Y en función de la religión o del sexo, eso sigue estando ahí. Pero hay unos matices hoy en día muy importantes que vienen demandados por la moda, que transgreden todos los límites establecidos, inclusive, a mi juicio, hasta la lógica. Y aquí es donde hablamos ahora en la segunda parte de la importancia que tiene la asesoría de imagen en el vestir y cuál es esta relación con la moda. ¿Qué es la asesoría de imagen personal? ¿En qué consiste? En adecuar la imagen de un cliente ¿a qué? A su morfología corporal, a lo que él quiere decir de sí mismo y al entorno que le rodea. Laboral, familiar, cultural y de ocio, lo decía la compañera. No puede uno decir, por la mañana cuando trabajo soy de una manera, sobre todo si tienes un cargo importante, y por la tarde me convierto en otra. Tiene que tener una coherencia. Entonces, ¿qué sucede con la moda y con la asesoría de imagen? Que van de la mano, caminan una por un lado y la otra por el otro, muy pegaditas, pero no del todo juntas. En un momento determinado sí se pueden llegar a juntar, porque se necesitan. La asesoría de imagen necesita, por supuesto, de la moda, pero una vez que se hace ese uso, de nuevo caminan paralelas, pero cada una por su sitio. Tenemos ahora el genderless, que hay quien dice que, bueno, que es en algunos casos el unisex, ¿no? de hace años, pero lo cierto es que no es así. Ahora se está demandando el que la vestimenta realmente no tenga ninguna diferenciación, o que para lo que a día de hoy nosotros era una vestimenta femenina la vistan los hombres, o lleven en el diario tacones. A mí la moda me parece que tiene su función y que tiene su trabajo a la hora de expresión artística, de que cada uno, por supuesto, al margen de lo que yo aquí diga, tiene que ir o puede ir como le dé la gana, pero yo estoy hablando desde mi punto de vista de la asesoría de imagen, de que cuando un cliente demanda un asesor de imagen, no está demandando un bloguero de moda que le vista la última, está demandando que le adecúe esa vestimenta a lo que quiere decir de él mismo y a que vaya acorde a todo lo que le rodea en su ámbito social, laboral, etcétera, en cualquier día del año. Tenemos este ejemplo, ¿no?, del diseñador Palomo, bueno, pues que lo tenéis ahí vestido al hombre porque diseña para hombres, y ese mismo traje se lo puso Beyoncé para una fotografía cuando dio a luz a sus 2 hijos. Esto lo he metido hace una semana en la ponencia porque me llegó por WhatsApp y me pareció algo muy curioso, no sé si os ha llegado o no. Algo debemos de estar haciendo mal, cuando a mí este hombre me parece una pasada y aquello de allí no termino de entenderlo. No sé vosotros cómo lo veréis, pero yo no termino de entenderlo. Y tenemos aquí, por ejemplo, un diseño de Thom Browne que es un genio, pero ¿vosotros creéis que esto alguien se lo puede poner para salir a la calle? A mí me parece que no. Pero sin llegar
a estas exageraciones, tenemos, por ejemplo, a Leandra Medine, ¿de acuerdo? Que es una bloguera, instagramer, etcétera, muy influyente de Nueva York, versus la asesoría de imagen, que es eso. Al final, en un acto, por ejemplo, donde se requería una etiqueta, en este caso que organizaba yo, se requería una etiqueta para los asistentes rockera, pues bueno, cada uno dentro de nuestro estilo, de nuestra forma y de cómo es, pues adecuarlo a lo que se nos pedía. Y yo la pongo ella aquí como ejemplo, ella dice que ella usa la moda para divertirse. Y es así. Pero esta es una prenda que ¿quién va a aconsejar a un cliente una prenda así? O sea, aparte de que me parece incomodísimo, al margen de que vaya lo de arriba o no vaya con lo de abajo, con el clutch, con el pantalón que parece sport, etcétera, etcétera, es que es una cosa que no se puede llevar y que realmente no entraría dentro de ninguna vestimenta que uno pueda usar en el diario para acudir a ninguna cosa medio formal, ¿no? Además de ser incomodísima. Y luego ocurre también lo siguiente. Yo en estos años he escuchado a mucha gente que me dice, pues si es que esto no va conmigo, ¿no? Pues si es que yo siempre he hecho lo que he querido, he vestido como me ha apetecido. ¡Jope! Y cuando pasan un par de años lo miras y dices, ¿qué te ha pasado? Pues claro, ¿qué es lo que le ha pasado? Pues que de repente me daba la razón simplemente porque venía sobrevenida la situación. O sea, por su propio interés le había cambiado la posibilidad de tener un trabajo mejor. La posibilidad de encontrar a lo mejor a una persona, que a veces el amor es así, ¿no? De repente nos encontramos a alguien que nos encanta y que es súper contrario a nosotros y queremos parecernos un poco más a él. Y entonces esas personas empiezan a cambiar porque se dan cuenta de que esa línea del a mí me da igual, no me importa nada, no se puede seguir. Te tiene que importar algo. ¿Y por qué te tiene que importar algo? Porque somos miembros de una sociedad y convivimos unos con otros y eso requiere de un respeto al menos. Y porque da mucho gusto cuando alguien nos agradece un comportamiento al finalizar un acto o nos felicita por cómo lo hemos hecho o por cómo hemos ido. Entonces, ¿cómo trabaja un asesor de imagen? Trabajamos, por supuesto, con los cánones de belleza. Quiero decir, nosotros no ponemos a la gente así porque cada uno tenemos nuestro gusto, ¿no? Y de repente yo he visto a los míos de una manera y un compañero los viste de otra. A lo largo de los años, fijaos cómo han ido cambiando sus cánones de belleza que, como decimos, sobre todo han afectado de manera mucho más importante siempre a la mujer, ¿no? Estos son los dos últimos, la era de las supermodelos y el que tenemos actualmente, que sería el reloj de arena. Es el canon de belleza hacia el ideal, hacia el que nos movemos un poco a la hora de asesorar a nuestros clientes, los asesores de imagen, en el caso femenino. Y aquí pues tendríamos el canon de belleza masculino, que por ejemplo en cuestión de forma corporal sería el que tenemos en el medio del trapecio. Pero luego nos puede pasar que también los clientes nos demandan otra cosa. El cliente, como se dice por ahí, ¿no? Como decía en el Corte Inglés, el cliente es el que manda, ¿de acuerdo? Yo tenía esta clienta, vais a ver fotografías mías nada más, porque yo a mis clientes no los saco, pero sí tengo a esta que me dejó de espalda y os voy a mostrar este ejemplo. Esta clienta era un triángulo invertido. Y este fue un acompañamiento de compras, que es una cosa que no se hace un análisis previo muy exhaustivo antes, sino que sobre la marcha vamos viendo un poco qué es lo que le sienta bien y lo que no. Y yo de repente decía, bueno, pues es que esta figura yo la corrijo de manera muy sencilla con ese pecho hacia un reloj de arena, poniéndole una cintura marcada, unas faldas abullonadas debajo, una línea vertical que la estilice, etcétera. Y ella me decía, Angélica, ¿cómo es posible que me veas tú bien así si yo no me veo bien? Y yo decía, ¡qué locura! ¡Qué locura! Porque yo trabajo con este canon de belleza. ¿Cómo no te vas a ver bien si estás estupenda? ¿Qué le pasaba a ella? Que ella tenía una figura idealizada que es en la que quería convertirse, que era su madre. Su madre era bailarina, era una mujer delgada, alta, y ella había salido mucho más bajita, con mucho más pecho y tenía otra figura, y ella quería parecerse a su madre. A partir de ese momento empezamos a trabajar en otra línea, porque también es muy elegante esa figura lineal de rectángulo que se consigue con esos palazos y otras prendas. Y también es muy bonita y es aparte la que ella quería sobre todo. Entonces, lo más importante que quiero que se quede con esto es que debemos de conocer las tendencias en moda de los asesores de imagen y las conocemos. Y a la mayoría nos encanta la moda, claro que sí.
pero las debemos de conocer para definir los cortes, las novedades que hay en los tejidos, para usarlas en favor de nuestros clientes. Es para nosotros, por lo tanto, una herramienta, no es un yugo que llevamos a la espalda nunca, ¿de acuerdo? Tenemos que saber qué le va bien a cada silueta en función de eso que se invente para ponérselo a nuestro cliente, pero podemos hacer muchos looks yendo de acuerdo y, por ejemplo, siguiendo aquí el negro y el blanco, que es la manera en la que habitualmente yo he visto, sobre todo el negro, y podemos ir acorde a muchos sitios en función de lo que nos guste, pero con una imagen adecuada a la asesoría de imagen y una imagen que diga lo que queremos decir de nosotros y que sea conveniente. Y me quedo con esta frase de Stefano Pilati, el director creativo de Yves Saint Laurent. Porque vestirse bien, señores, es un acto de gratitud hacia uno mismo y lo es de cortesía hacia los demás. Muchísimas gracias por haber venido.